Buenas noches y feliz año nuevo para aquellos que no hemos podido saludar. Espero que hayan pasado en familia, hayan pasado bien. Abel me decía, hoy vamos a comer. Y él decía, y él se respondía, pero ya comimos bastante, pero de la manera física, material. Pero la palabra de Dios tenemos que comerla diariamente, ¿no? Porque tenemos necesidad de ella. Y en todo caso, los que fallamos somos nosotros, no la palabra. Así que es un desafío diario para nosotros. No sé si es un tema. Son cosas que he venido pensando en las últimas semanas o en algunos meses por diferentes circunstancias que uno va pasando en la vida, ¿no? Y le hace reconsiderar su vida cristiana, le hace reconsiderar por qué hace lo que hace, le hace reconsiderar al final y al cabo quién es Dios para uno, ¿no? Porque depende de algunas situaciones, depende cómo nos movemos. Cuando en realidad tendría que ser al revés. No importa las situaciones, Dios sigue siendo el mismo. Entonces debemos de aferrarnos a Él. Entonces no le puse ningún título. Pero estaba pensando que estamos en épocas, como muy bien ustedes decían, en épocas de campamento, ¿no? Y yo me acuerdo que en los primeros campamentos de adolescente, como adolescente y que le gustaba mucho un poco el desorden, porque al adolescente le gusta el desorden, uno de los momentos favoritos era la noche cuando no íbamos a dormir todos. Algunos líderes ya venían cansados y me acuerdo que, no sé qué líderes habían ahí, pero me acuerdo que era apagarse las luces de los cuartos y empezaba el descontrol. No porque los líderes hicieran descontrol, no, los líderes trataban como podían Pero empezaban a volar mochilas, empezaban a volar almohadas, sábanas, y nos tirábamos uno contra otro, y claro, como estábamos en las oscuras, nadie sabía quién era. Y era como medio con adrenalina eso, ¿no? Porque en un momento sentías que te pegaban un mochilazo por acá, ¿no? Almohadas, todo. Y bueno, después hasta que prendían la luz, y un día Alejandro dijo, se terminó, y se terminó. Pero sentí esa sensación en este tiempo, en que a veces hay situaciones en nuestra vida que parece eso, que nos pegan mochilazo uno tras otro. Como ese boxeador que le están pegando y que no te dejan ni levantarte. No sé si alguna vez te ha pasado eso, ¿no? Que decís, momento difícil, con el Señor lo voy a superar. Pero no lo superaste y ya te vino otro. Y te vino otro, ¿no? Y es como que decís, ¿hasta cuándo? Y no sé si te ha pasado, pero a veces nuestra confianza en Dios empieza a tambalear. Y esta pregunta que yo me hacía en estas últimas semanas, en estos últimos meses, ¿por qué confío en Dios? En esas situaciones que son diariamente o que son momentos en la vida que decís, es mejor morir, ¿no? Porque ya es como que no das para más. ¿Por qué confío en Dios? Esta es una pregunta que me venía haciendo últimamente. Y quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 3. Versículo 13 y 14. Y vamos a poner un poquito de contexto. El pueblo de Israel se encuentra en Egipto, cautivo, esclavizado. Trabajaban para los egipcios y bueno, eran totalmente denigrados y bueno, vivían su vida como esclavos totalmente, ¿no? Hasta que Dios levanta de alguna manera a Moisés. En este momento en su vida él está en el desierto siendo pastor de ovejas, de las ovejas de su suegro, y en un momento Dios lo llama por medio de una zarza ardiente y les dice, Moisés, tenés que ir a Egipto porque ahí tengo pueblo y quiero liberar a mi pueblo. Y bueno, cada uno de aquellos que tenemos unos años en la iglesia sabemos todo el diálogo que hace Moisés con Dios, pero yo me quiero centrar en algo específico.
Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? 3:13 y ahora tenemos el 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y Moisés estaba en un momento en el cual Dios lo estaba poniendo una carga o poniendo una responsabilidad extremadamente estresante. Porque Moisés era como parte de Egipto, era hebreo, pero era como... toda la gente que estaba ahí de los hebreos lo iba a reconocer como ¿qué? Como un egipcio. Como aquel que mató a un egipcio también, que cometió homicidio. Entonces, Dios me está pidiendo que vaya a Egipto a liberar a un pueblo que seguramente me deteste, me odie. ¿Y en qué nombre voy? ¿En el nombre de nuestros padres, de los patriarcas? ¿En qué nombre? Y Dios le dice, no, anda en mi nombre. Y el nombre es, yo soy el que soy. Y a mí me empezó a romper un poco la cabeza esta expresión, no sé si alguna vez te lo pusiste a pensar, esta idea de Dios se presenta como el yo soy el que soy. No sé si está bien hasta gramaticalmente eso para nosotros, pero me puse a investigar un poco y a pensar un poco en esto ¿qué quiso decir Dios con este nombre? Y saben que no nos va a dar la noche, no nos va a dar semanas, no nos van a dar nuestros años de vida para entender la profundidad de esto. Tampoco la entiendo nada, o sea, es muy poco, pero tiene una profundidad tremenda. Hay un autor, dice que esta idea del yo soy el que soy es que Dios es un ser autoexistente. Tiene el poder de ser en y por sí mismo. No depende de nada ni de nadie para su existencia. En la teología se plantea como esto de la aceidad de Dios. Ese ser que es autoexistente, que existe por sí mismo y que es el ser, o el único ser, independiente, que no depende de nadie. Que Dios no depende de factores externos para ser lo que es. Entonces yo me puse a pensar acá en Moisés, ¿no? Es como que Dios le está diciendo, mira, si yo te mando, es porque yo ya conozco todo lo que va a pasar, yo ya sé todo lo que va a acontecer y eso no va a mover mi plan. Y pensaba en esta idea hacia nosotros también, de que ¿por qué podemos confiar en Dios? Porque es un Dios independiente, porque nada lo mueve a Dios. Dice su palabra, dice, el mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. Esta idea de yo soy el que soy está planteando la inmutabilidad de Dios. Que Dios nada lo puede mover de lo que ha dicho, de lo que es y de lo que ha prometido. No solo eso, sino que es un Dios eterno. Que no lo podemos comprender con nuestras mentes significantes, limitadas, cronológicas, porque para nosotros siempre hay un principio y fin, pero para Dios no hay principio y fin, es a tiempo. Y esto le está diciendo, todo esto le está diciendo Dios a Moisés en esta simple frase, yo soy el que soy. Algunos plantean de que no está, la interpretación o la traducción no es tan fiel, sino que dice, seré lo que quiera ser. Como diciendo, algunos plantean de que dice, como que Dios se adapta a la necesidad, en este caso, de su pueblo. Que si yo tengo la capacidad de que soy Dios, de que soy todopoderoso, de que soy soberano, de mirar a mi pueblo y trabajar en función para liberar a este pueblo. Ahora, la Biblia refuerza en muchos versículos esta idea. Por ejemplo, en Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que
el Dios eterno es Jehová, la eternidad de Dios, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Juan 5:26, si queremos el Nuevo Testamento, como el Padre tiene vida en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que no depende de nadie para él tener vida. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y ahí podemos fundamentar la deidad de Cristo también. No solo del Padre, sino de Cristo. Y en uno de los versículos que más me gusta dice, Hechos 17, 24, 25, dice, el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, cuando entramos a pensar en Dios, hay una profundidad en la cual nosotros estamos limitados. Porque es tan grande, tan poderoso, tan eterno, que no nos va a dar la vida para pensar. Pero sí podemos considerar lo que la palabra de Dios nos dice y ver nuestra vida. Y pensar nuestra vida en función de Dios, en lo que podemos entender por medio de su palabra. Un Dios que no depende de nada. Y yo quiero pensar en esto, en esta noche, en este aspecto del yo soy de Dios. Que nosotros somos seres humanos totalmente dependientes. Desde el primer momento en que nacemos, somos dependientes. Me acuerdo cuando nació Josi, que mi esposa quedó semi-muerta ahí en donde había tenido el parto, y yo me encontré entre que Josi siguió por un lado y mi señora estaba media muerta del otro, y digo, ¿qué hago ahora? Y me tenía que ir con el niño. Y bueno, una de las parteras me dice, bueno, padre, ahora se queda con su hijo hasta que nosotros le digamos. Y bueno, vi ahí al cosito ese, como que no se mutaba mucho, no se movía mucho. Pero me acuerdo que el primer movimiento, muy grotesco, fue la tendencia a levantar su manito y como intentar tomar a alguien. Y esa expresión me dio es como una expresión de dependencia. Necesito algo de alguien. Entonces yo me acuerdo, le di el dedito y él agarró el dedito con su poquita fuerza, como que intentó apretarlo. Y me hablaba eso, ¿no? Ya de tan chiquito, con pocos horas, minutos de nacido, ya muestra que hay una dependencia de alguien más. No solo eso, en el transcurso de nuestra vida necesitamos de otras cosas. No podemos autosustentarnos solos. Necesitamos, por ejemplo, del oxígeno. Sin el oxígeno, para el ser humano en este plano es imposible vivir. Sería imposible. Sin el sustento, sin el trabajo, si no pudiéramos trabajar, no podríamos sustentar todas nuestras necesidades. Entonces, el ser humano constantemente, sea la etapa en la vida que esté viviendo, es totalmente dependiente a agentes externos. El ser humano, para estar bien, no puede vivir solo. Tiene que vivir en sociedad. Y eso Dios lo plantea muy bien, cuando plantea la iglesia también. Entonces, cuando nos vemos a nosotros, si nos vemos a Dios, vemos un ser totalmente independiente, pero nos miramos a nosotros y somos un ser totalmente dependiente. Ahora, yo quiero pensar en esto, en esta independencia de Dios y en esta dependencia de nosotros mismos, de dependencia de algo más. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Y si realmente podemos confiar en Dios. Y obviamente que sí, y la Biblia nos dice que sí, pero yo pensaba una de las palabras
o en este transcurso de este tiempo pensaba yo puedo confiar en Dios, porque Dios no va a cambiar jamás. Y eso es lo que me garantiza. Imagínate vivir con una persona en el cual estás viviendo y vos estás depositando confianza en esa persona, pero todos los días cambia de parecer. Va a llegar un punto en que ya no vas a saber en qué estás y no vas a poder confiar en esa persona. Ahora, Dios no es así. Dios no cambia. Dios es inmutable. Entonces, como Dios no cambia, yo puedo confiar en Él. Y la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos plantea un Jesús que toma esas palabras de Éxodo capítulo 3, versículo 14, y Jesús toma esas palabras, yo soy. Y hay muchos yo soy, y seguramente cada uno de nosotros lo sabemos. Pero yo quiero referirme bien brevemente, porque no quiero ser tampoco muy largo, quiero referirme a 4 yo soy que Jesús plantea y pensar en esto, ¿no? Que Jesús también era un ser, es un ser independiente, inmutable, eterno, pero que Él plantea que lo necesitamos a Él. Y el primer yo soy es Juan 6, 35. Vamos desde el 32, así le damos un poquito más de contexto. Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No sé si se acuerdan un poco del contexto, pero Jesús viene haciendo algunos milagros anteriormente. Y uno de los milagros más destacables es la alimentación a las multitudes. Que Él toma estos alimentos y los reparte a todos. Y entonces la gente empezó a seguir a Jesús por la idea del sustento. Entonces Jesús después se va en una barca hacia el otro lado y más adelante del versículo 22 la gente lo anda como persiguiendo a Jesús, ¿no? Entonces Jesús en un momento le dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Entonces acá es como que Jesús los pone en su lugar, ¿no? Ustedes no me están siguiendo porque entendieron que yo soy el Mesías y por medio de las señales les fue confirmado. Ustedes me están siguiendo por una necesidad totalmente natural, humana, y que dentro de un rato van a seguir teniendo hambre. Pero Jesús, cuando le leímos, Él dice, yo soy el pan de vida. Y el que come de ese pan estará saciado. Y creo que esta es la primera idea de dependencia de Dios. ¿Por qué podemos confiar en Dios? Porque Él no dice, yo soy una forma de sustento más. Él dice, yo soy. O sea, no hay más nadie. Soy único. No vas a poder encontrar lo que yo tengo en otro lugar. Y con ese yo soy, Jesús está planteando eso. Que es único. En sustentar la vida de cualquier ser humano. Aunque está hablando hasta en un contexto de salvación, pero quería pensarlo por el lado del sustento espiritual. Porque quería pensar en esta idea de cuando nos vemos en conflicto, cuando la vida pesa, cuando la vida duele. Arrancamos un año y parece que el año va a estar espectacular, ¿no? Y feliz año y que el año te vaya mejor que nunca. Pero después empieza a correr y vemos que es más o menos lo mismo del año pasado, hasta con más dificultades capaz. Pero tenemos que copiar un poco a Dios y que las circunstancias externas no nos cambien, sino que pensar
en que nuestro sustento espiritual es la persona de Cristo. Y que no podemos encontrar en otro lugar que no sea en Cristo. Hoy el mundo nos está ofreciendo diferentes cosas para pensar que nos sacia. Y pensamos que al obtener o tener algo, vamos a ser saciados. Y nos va a pasar como le pasó al pueblo. Vamos a ser saciados por un momento, pero después vamos a querer seguir buscando más. Y mismo le pasó al pueblo estando con Jesús. Tenían una consideración de Jesús errónea. Jesús no estaba para andar alimentando a todo el mundo, aunque lo podía hacer. Jesús quería que encontraran la fuente para saciar su sed interior, su sed espiritual. Entonces, ¿por qué puedo confiar en Dios? Porque es aquel el que me va a saciar, el que me va a sostener. El que no importa si me pegan 1, 2, 3, 4, 10 veces, Él me puede levantar porque es el que me sostiene. Entonces, Dios nos quiere hacer pensar en este yo soy, en que dependemos de Él, porque Él es nuestro sustento y no nada externo. El segundo yo soy lo encontramos en Juan. Vamos a andar un poquito en Juan, así que Juan capítulo 8, versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una vez más, no es que hay otra luz, es la única, el yo soy. Y Jesús dice, yo soy la luz para el mundo, pero en hoy para cada uno de nosotros. Aunque hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, aunque servimos a Dios, aunque tratamos de caminar con Dios, entender de que esta idea de la luz es una metáfora para ilustrar la guía espiritual que tiene que tener Cristo en nuestra vida. Hoy es interesante porque hoy el mundo plantea guías para todo, ¿no? Tenemos la guía para andar en el auto. Gracias a Dios que está el Waze y todas esas cosas, porque si no, no podría llegar ni a la mitad de los lugares, ¿no? Pero hoy entras a YouTube y hay todo, ¿no? 12 pasos para el éxito. 15 pasos para hacerte rico. Para progresar en tu vida matrimonial. Siempre hay una guía para todo. Ahora Jesús dice, yo soy la guía. Yo soy la luz. Y es interesante porque un poquito más adelante Jesús le sana los ojos a un ciego de nacimiento. Alguien que vivió toda su vida de esa manera y Jesús de una manera muy extraña lo sana. Entonces, yo quería pensar esto porque cuando estamos en conflicto, cuando estamos en una situación muy difícil en nuestra vida, vemos todo en la lupa de la oscuridad, en la desesperanza, en que no hay camino, no hay solución. Como el pueblo de Israel cuando se topa con el Mar Rojo, ¿no? Dios nos trajo acá para morirnos, ¿no? Y a veces pensamos, qué mal el pueblo de Israel. Pero muchas veces en nuestra vida somos iguales. Cuando llegamos a un callejón sin salida, ¿vale la pena tanto sacrificio por Cristo por esto? Ahora, entender que Él es nuestra guía. Él es nuestra luz. Y Él disipará las tinieblas a su debido momento. Porque capaz que Él nos quiere enseñar algo. Entonces, pensemos en esta idea también de la luz. Como Cristo es nuestra guía. Cristo es nuestra imagen. En el sentido de que debemos de copiar esa imagen. Como Él se conduzco, yo me tengo que conducir de la misma manera. ¿Me parezco a Cristo en alguna manera? No sé con quién hablábamos el otro día. ¿Cambió algo
en este tiempo me parezco un poco más a Jesús? ¿O sigo siendo el terco, el enojón, póngale todo lo... Pienso eso porque soy yo, eso estoy pensando en mí, ¿no? Pero necesitamos la guía del Señor. Y a veces parece que es muy, sí, bueno, Dios me tiene que guiar, Dios me guía, Dios me conduce. Pero la manera de conducirnos, o que Dios nos conduzca, es por medio de su palabra. De que cuánto practico la palabra de Dios en mi vida. En estos días estaba Hugo en mi casa y yo le hacía burla a Hugo. Digo, vivís leyendo Proverbios. Digo, tenés una idolatría con el libro de Proverbios. Dice, pasa que me da sabiduría. Me dice, viste cómo es, medio exagerado, ¿eh? Dice, me da sabiduría. Y vos lo ves y todas las mañanas Proverbios. Dice, porque me da cosas prácticas para poner en el día a día, para saber manejarme la vida. Pero qué bueno sería para nosotros hacer eso de esa misma manera con toda la palabra de Dios. De ver la palabra de Dios como esa guía, que lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, pensar en Jesús no solo como nuestro sustento en la vida, sino como nuestra guía. Y ya tengo que ir corriendo, pero Juan 10:11 nos plantea otro yo soy. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y las mías me conocen. Y acá cuando empecé a leer esta palabra, mi mente se estrelló en algunos lugares, ¿no? Y primero, gracias a Dios por los pastores de nuestra iglesia. Y hay que orar por ellos, primeramente. Ahora, cuando uno empieza a hurgar en el mundo evangélico, ves que hay lugares o organizaciones que los pastores son muy nocivos, pero extremadamente nocivos. Y yo digo, Jesús es el buen pastor y Él da su vida por las ovejas. Él se sacrifica, Él se da a sí mismo. Y a veces pasa últimamente al revés, que los pastores casi le quitan la vida a las ovejas, le quitan la piel. ¿Qué quiero decir? Que tenemos que tener cuidado, porque hoy las redes sociales nos plantean una infinidad de lugares de escuchar predicaciones, de escuchar otros pastores. Pero no tenemos ni idea de sus vidas, de sus testimonios, de cómo se conducen. Y gracias a Dios, nosotros conocemos a nuestros ancianos, a nuestros hermanos que están en el liderazgo, que son hermanos que se conducen fielmente. Y esto era un paréntesis en realidad, pero pensar en esta cualidad, cuando vos mires a alguien que se denomine o le hayan denominado pastor, pensá en la cualidad de Cristo. Yo soy el buen pastor, dijo Cristo, pero yo doy mi vida por las ovejas. Y esta es la idea, no es al revés. Entonces, eso tenemos que pensar. Pero a mí me habla cuando dice, y las ovejas me conocen y yo las conozco. Me da una idea de cuidado, de que es un Dios que es inmutable, que es eterno, que es todo lo que podamos pensar extraordinario, que es poderoso, pero te mira a vos con tu fragilidad y mi fragilidad, con tus tropezones y tus aciertos, y te dice, yo estoy acá para cuidarte. Entonces no es un Dios para el temor, para el miedo. Es un Dios que a pesar de nuestros errores, Él nos pide arrepentimiento, pero nos cuida. Como aquella vez que pusieron ese video, ¿no? Cuando le saca la patita a la oveja, al corderito, y va y se mete de vuelta en una zanja ahí, ¿no? Y seguramente el pastor fue de vuelta y la sacó. Ahora, pensar en esto, ¿no? En que este ser tan increíble que es Dios,
pero es tan accesible con nosotros que nos cuida, nos conoce, sabe de qué estamos hechos, sabe de nuestras virtudes y nuestros fracasos. Pero Él está ahí para vos, para poder seguir caminando, para que Él te pueda seguir sustentando y poder seguir en la voluntad de Él. Y ya la última, ya no para aburrirlos más, Juan 11, 25 y 26. ¿Se acuerdan el contexto, no? Lázaro muere, el Señor Jesús estaba lejos, y bueno, llega a los días y las hermanas de Lázaro le empiezan a increpar al Señor, si hubieras estado acá esto no hubiera pasado, y sabemos todo eso, los reclamos. Ahora, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y acá podemos encontrar el consuelo en las palabras del Señor. Podemos encontrar la victoria sobre la muerte del Señor. Y podemos encontrar una nueva oportunidad hacia Lázaro. Porque significa que resucitar era una nueva oportunidad de seguir viviendo Lázaro. Y yo creo que Dios nos ha redimido, nos ha resucitado de nuestros pecados con una nueva vida para darnos una nueva oportunidad. Y creo que esto es crucial entenderlo. Ya no estamos, como dice Efesios, para vivir de la manera en que vivíamos antes, sino para vivir de una manera diferente, de una manera en la que agrada a Dios, en la que glorifica su nombre, en la que, como decían hoy en la oración, para que otros puedan conocerlo. Para eso el Señor, de alguna manera hoy figurada, nos ha resucitado con Él. Sabemos que está la resurrección en gloria y que viviremos toda una eternidad con Él. Pero ya podemos experimentar esa nueva vida que tenemos en Cristo hoy. Entonces, esta idea de resurrección de Lázaro me da esa idea de hay una nueva oportunidad. Y yo no sé, capaz que en momentos de confusión, de una vida que hubieron situaciones difíciles, capaz que pecaste, capaz que le erraste al blanco, capaz que no tenías que haber ido por ahí. Lo interesante es que Dios nos da una nueva oportunidad. Y hoy puede ser una nueva oportunidad. No porque un año nuevo viene, no, eso no. Porque Dios día a día nos da nuevas oportunidades. Porque Él es fiel, Él no cambia. Entonces, este yo soy me habla de victoria sobre la muerte, me habla de un consolador que está continuamente con nosotros, pero me habla de un yo soy que me da una nueva oportunidad. A pesar de que capaz que fallamos en el camino. C.S. Lewis decía, la confianza en Dios tiene que empezar de nuevo todos los días. Como el esposo a la esposa o la esposa al esposo que renueva su fidelidad hacia Él todos los días. Nosotros debemos de aprender todos los días a confiar un poco más en Dios todos los días. Y pensaba ya para terminar esto, escribía porque me iba a olvidar. A veces pensamos que siempre hay dos opciones, o confiar o no confiar. Ahora, pero yo ponía esto, cuando miramos lo que es Dios, deberíamos tener solo un camino. No tendría que haber otra chance. Cuando vos mirás lo que es Dios, lo grande como hemos dicho, lo inmutable, lo eterno, lo poderoso, y que esas cualidades Él viene a pesar de todo a nosotros y nos quiere transformar, nos quiere sustentar, nos quiere dar ánimo, quiere que sigamos caminando a pesar de las dificultades. No hay dos caminos, hay uno solo, miro a Cristo. Y esta es la idea de poner los ojos en Jesús. No tengo otro camino. A pesar que me duela la vida, no tengo otro camino. Tengo que seguir mirando a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús
en camino a la cruz, Él no miró para otro lado. Él miró hacia donde tenía que ir nomás. Entonces, ¿podemos confiar en Dios? Claro que podemos confiar en Dios. A pesar que los resultados no sean los mejores, a pesar que parece que Dios no abre el mar, podemos confiar en Dios porque Él no cambia. Amén.